Muchas gracias a toda la gente que se comienza a integrar a esta hora. Felices nosotros de esta cita de los días miércoles a partir de las 7 de la tarde, donde no solamente en el país, en provincia, en la capital, sino que en todo el mundo nos siguen en esta conversación que hemos denominado Sin Maquillaje, y que el gran protagonista, la verdad, es el alcalde de la comuna de Recoleta, Daniel Jadue, con el cual tratamos todos los miércoles desde las 7 de la tarde de intercambiar puntos de vista, tratar de profundizar alguna idea a un país que le hace tanta falta hablar, conversar, entender, ¿no es cierto? Esa es un poco la idea, acompañarnos, y que obviamente ustedes también hagan sus consultas. Y nosotros en los últimos minutos del espacio aproximadamente conversamos con Daniel Jadue durante una hora, Daniel pueda responder todas las inquietudes. Entonces de eso se trata, y una vez más, millón de gracias a todas, a todos por integrarse, por el cariño. Es tremendamente gratificante recibir tanta buena onda de parte de la gran mayoría. Otros no, algunos se meten ahí así carabatos, pero los que no quieren estar acá, por favor, ¿para qué se van a hacer mala sangre, como dice el alcalde Jadue? Que no estén con nosotros. Pero ya lo dijimos, el protagonista de esto es el alcalde de la comuna de Recoleta, que conversa a partir de este instante sin maquillaje. Daniel Jadue, querido, un gran abrazo para ti, muy buenas tardes. Hola César, ¿cómo estás? Un abrazo. Hola Ricardo, un abrazo a todos y a todas quienes nos están acompañando en esta nueva tarde de miércoles de septiembre ya, con el año en su caso. Vale. Mira, Daniel, a ver, una mala y una buena. La buena es que ganó Palestino, la mala es que perdió Deportes Recoleta en el día de hoy. Perdió 1-0 de visita frente a San Antonio Unido, ¿eh? Así es, no siempre se puede ganar. Nos alegra lo de Palestino, nos entristece lo de Recoleta. Igual, además, esto de las leyes del desconfinamiento nos tienen limitado la posibilidad de que Deportes Recoleta juegue aquí en su casa, que es el Estadio Popular de Recoleta. Ya esperamos que las cosas se vayan normalizando para que vuelva a poder hacer la localidad acá y podamos ir a verlo y alentarlo. Ya, pero mientras tanto, cuando Deportes Recoleta juegue de local, ¿dónde lo va a hacer? Tiene que arrendar en alguna de las canchas que están habilitadas por el Ministerio de Deporte. Perfecto. No hay que olvidarse, curiosamente, que hoy, haciendo el Sin Maquillaje, como muy bien dijo Daniel Jadue, junto a Ricardo Vega en la puesta en el aire, en este live, y Fabián Navarro, que está en la radio Bellavista, para toda la comuna de Recoleta, en el 106.1, en la frecuencia modulada. También pueden escuchar este espacio. Un saludo para Fabián. Hoy se cumplen exactamente, Daniel querido, 47 años desde que fuera asesinado, porque esa es la palabra, Víctor Jara, fíjate. 47 años del asesinato de Víctor Jara, un día como hoy, 16 de septiembre. Bueno, otro día negro. La verdad que septiembre tiene algunos días muy felices, pero tiene también un reguero de días oscuros, entre ellos la muerte de Víctor Jara a manos de los agentes del Estado en dictadura, su asesinato cruel, con una vileza que hasta el día de hoy creo que no tiene parangón, ¿no? Efectivamente, esto es un día de mucho dolor para nosotros, sobre todo para aquellos que nacimos escuchando y que nos criamos escuchando las canciones de Víctor y que hasta el día de hoy nos acompañan, ¿eh? En cada paso que damos. Solo me quedo con la satisfacción, digamos, de ver cómo Víctor se acrecienta en el tiempo, mientras sus torturadores y mientras sus victimarios y los partidarios de sus victimarios que hoy día están en el gobierno se empiezan a esconder y empiezan a tratar de olvidar ese pasado que los perseguirá hasta el último día de sus vidas. Además de actor mimo, ¿eh? Hay que decirlo, Víctor Jara. Mimo, director de teatro, cantante, músico, un artista completo, ¿no? Un artista absolutamente completo, además de un hombre comprometido y de una sensibilidad maravillosa. Y como me contaba su gran amigo, también hace muy poco fallecido, me refiero al dramaturgo, actor Alejandro Sivekin, cuando eran compañeros, iban a la casa de la mamá de Alejandro Sivekin, que vivía ahí en Diego de Almagro, casi al llegar a Tobalaba. Dice, mi mamá, llegábamos a la casa y le hacía así unos tremendos bistec a Víctor Jara. Bueno, imagínate, bueno, cosas. Daniel Jadue, tú dices, viejo querido, que uno es todo. En el caso tuyo, tú eres comunista, tú eres sociólogo, eres arquitecto, eres chileno, eres de ascendencia palestina,
eres masón y también dije eres comunista. Pero yo te quiero, pero entre todas esas características, cada una tiene, por decirlo de alguna forma, me imagino yo, su independencia. El factor chileno, ¿en qué se nota en ti, Daniel Jadwe? El chileno Daniel Jadwe. O sea, en mi forma de hablar, en lo que como, en lo que me gusta, en mi forma de vestir. Claramente no me he visto como paisano, ¿no? Todos nos acordamos de tu papel ahí en ese reality show cuando tú hacías de paisano vendiendo en la granja, ¿no? Y claramente yo me he visto como chileno, hablo como chileno, ¿no? Y esto es como el chiste del elefante, cuando uno tiene un animal que tiene cola de elefante, patas de elefante, orejas de elefante, lo más seguro y lo más probable es que sea un elefante. Entonces, claro, yo nací en este país, me eduqué en este país, he vivido toda mi vida en este país, he trabajado y me he abocado a trabajar para este país desde muy temprana edad. Y paralelamente, claro, también lo he hecho con Palestina, que es la tierra de mis padres, la tierra de mis abuelos, de mis ancestros, mis raíces, y yo creo que ahí quizá no comparto un poco esto de que es tan común hoy día esta intención así como de echar a competir las identidades, las fracciones de identidades que uno tiene. Yo creo que uno es un todo y uno no puede efectivamente decir qué más es que otra cosa, ¿no? Yo creo que en el mundo siempre me gusta recordar un libro que a mí me parece maravilloso, que a mí por lo menos me cambió la vida, el libro Identidades Asesinas de Amin Maalouf, que es un filósofo libanés que escribe este libro diciendo, mira, este mundo está lleno de identidades que afirman su existencia negando la de los demás. Esas identidades habitualmente se caracterizan por definirse a sí mismas como a partir de una sola variable, ¿no? Y esa variable empieza a cancelar a todas las demás. Entonces, el que naciendo en Chile, siendo de origen palestino, dice, no, yo soy chileno, cancela sus ancestros culturales. El que no reconoce los saberes que le dan las cosas que ha estudiado, las cosas que ha aprendido en la vida, a través de los oficios, a través de la vida misma, cancela una parte de su identidad. Y yo creo que los seres humanos tenemos que entender que somos una complejidad tremendamente diversa y que quizás en el mundo entero ya no exista una identidad única que pueda estar afirmada en un ser humano. Oiga, querido Daniel Jadwe, conversando sin maquillaje, la cita de los días miércoles a las 7 de la tarde. ¿Qué le pasó a los astros? ¿Qué le pasó a las estrellas? He visto varios astros, varias estrellas en la misma dirección esta semana, muchos hablando muy bien de ti y diciendo yo votaría por Jadwe. Yo no tengo ningún anticomunismo, votaría por Jadwe. Es más, escuché palabras como me parece un excelente candidato de una dama, muy respetable por lo demás. A ver, sí, la verdad es que ha habido un cambio en las últimas 2 semanas, a pesar de que siguen algunos que pretenden erigirse en los jueces de quienes pueden y quienes no pueden ser candidatos, presidentes o de todo. Hoy día escuché unas declaraciones del senador Pizarro y me alegró mucho que otro senador o diputado, Fidel Espinosa, saliera a decirle que le parecía obsceno que él se pretendiera erigir en quien define quién tiene posibilidad o no de hacer algo en Chile, ¿no? Por lo tanto, no solo se han ido alineando las estrellas, sino que yo creo que lo que está pasando es un tema político, César, ¿no? En la política, yo creo reconocer 2 tiempos esenciales. El tiempo del desarrollo de la fuerza propia, en donde todos tratan de diferenciarse de una manera u otra para nuclear a sus adeptos y tratar de crecer con sus adeptos, ¿no? Y luego de eso llega el minuto de la unidad, ¿no? Entonces, cuando ya todos tienen claro cuánto han crecido, cuánto es la fuerza propia, miran para el lado y ven quiénes efectivamente tienen la misma fuerza, quiénes están más adelante que uno, más atrás que otro, ahí llega el minuto en donde nos enfrentamos al minuto de la verdad. ¿Y cuál es el minuto de la verdad? A finales de septiembre, antes que termine este mes, tiene que definirse si vamos con candidato único a la elección de alcalde en abril, ¿no? Para pasar por las primarias que se hacen en noviembre después del plebiscito, o si efectivamente vamos a ir toda la centroizquierda separada, dándole la posibilidad a muchos alcaldes de derecha que vuelvan a ganar o que ganen los lugares donde no están hoy día
solo por la torpeza de la centroizquierda. Y yo creo que de verdad está llegando el minuto de la unidad, ¿no? En donde todos empiezan a entender que nos necesitamos entre todos, que no tenemos que hacer absolutamente nada para ni regalarle un segundo gobierno a la derecha porque no se lo merece, ni tampoco regalarle territorios que debieran ser gobernados por la centroizquierda a la derecha, como pasó en las elecciones de alcaldes pasadas. Imagínate que Maipú, las fuerzas de centroizquierda sacaron más del 60 y tantos %, pero fueron divididos, ¿no? Entonces la alcaldesa ganó con un 32, 83%. En La Reina igual, la centroizquierda dividida saca más del 55% y gana la derecha con menos de un 45%, ¿no? Y en varios lugares se repitió. Entonces la pregunta del millón es, ¿nos vamos a arriesgar a lo mismo? Ustedes saben que las elecciones municipales marcan fuertemente las posibilidades de lo que pase a futuro. Entonces aquí hemos hecho un llamado reiterado a no vetar a nadie, a no ningunear a nadie y a construir un escenario en donde, de acuerdo a la fuerza propia que cada uno tenga, con primarias donde sea necesario, con acuerdo político donde no sea necesaria la primaria, vayamos todos con candidato único, efectivamente, para potenciar los resultados de aquellos que estamos comprometidos con el apruebo, con la nueva constitución, con la convención constitucional y también con el nuevo Chile que queremos construir. Sin maquillaje conversamos con Daniel Jadwe. Lamenté mucho el sábado no estar suscrito al diario La Tercera, porque estoy leyendo La Tercera y dice: Jadwe se reúne con la base o con algunos demócratas cristianos. Iba a leer la información, pero llegué hasta ahí porque no tengo para pagar la suscripción. Así que usted me puede aclarar eso, alcalde Jadwe. A ver, la verdad que esta es una conversación entre amigos, son varios jóvenes demócratas cristianos, bueno, no tan jóvenes porque algunos son de mi generación. La verdad que esto es como la inercia, ¿no? Pero son compañeros del tiempo de la universidad, amigos del tiempo de la universidad, muchos de ellos que tuvieron cargos de importancia en el gobierno de la presidenta Bachelet, o que algunos participaron incluso de los gobiernos de la Concertación, y que nos quisimos reunir para conversar de política y para ver cómo estábamos viendo el escenario, y efectivamente ellos, además, muchos de ellos tienen una cercanía personal, afectiva, y ahí mismo me manifestaron, y ellos además, yo no le conté a nadie esa reunión porque me parecía que era un tema que debía quedar en la privacidad, para no tener problemas con nadie, pero ellos decidieron filtrarlo, se lo contaron a algunos medios, y efectivamente empezó a aparecer una cantidad importante de militantes de base de los partidos de la Concertación que empezaron a decir, mira, la verdad es que nosotros no estamos con aquellos que están por vetar y estaríamos dispuestos a votar por cualquiera que gane la primaria. Y no tendríamos problema también de trabajar con Daniel y de trabajar para la candidatura de la o del comunista, que el Partido Comunista, que el Pacto Unidad por el Cambio escogiera si se impone en una democracia. Si aquí lo que estamos tratando, aquellos que estamos promoviendo las primarias, y en eso quiero saludar la decisión que no habían manifestado públicamente tanto la democracia cristiana como Convergencia Progresista, el PPD, el PS más los radicales, de ir a primaria en todas partes para evitar que vuelva a ganar la derecha y sobre todo para recuperar territorios que históricamente han estado en este sector, ¿no? Y que no tienen por qué ser gobernados por la derecha. Sin maquillaje, don Daniel Jadwe. El alcalde de Las Condes, posiblemente candidato a la presidencia de la República, Joaquín Lavín, ha dicho que ya se acabó esto de la izquierda y la derecha y lo que nuestro país necesita es un ejecutivo, un gobierno de consenso. Y en ese consenso tienen que estar los mejores e incluso emplazó a su sector al decirle, ¿ustedes estarían dispuestos a apoyarme si yo integrara gente de otros sectores para acá, lo bueno? Y yo me imagino que a esta altura nadie duda de tus capacidades, Daniel Jadwe. Entonces vamos a hacer un poquito de política ficción. Si mañana es presidente Joaquín Lavín y te llama a ti para que seas su ministro de vivienda o su ministro de desarrollo social y te cita una reunión, ¿qué le dirías tú al presidente Lavín en esa política ficción que estamos haciendo en este momento? A ver, lo primero es que creo que él no me llamaría porque más allá nosotros tenemos un gran abismo de diferencia ideológica. O sea, yo no estoy dispuesto a participar de un proyecto que profundiza el neoliberalismo en nuestro país y que en vez de hacer farmacia popular prefiere entregarle a las cadenas que se coludieron abusando de los chilenos y chilenas durante tanto tiempo una utilidad asegurada para que hagan un descuento ínfimo en los medicamentos que ya cobran caro. Yo tampoco, o sea, la verdad es que la respuesta, César, es, mira, depende
de cuál fuera el programa, depende de la decisión de la centroizquierda, depende de la decisión de mi partido, pero por sobre todo del programa, porque uno es lo que hace, no lo que dice, ¿no? Y en el último tiempo hemos visto a un alcalde que va muy bien rankeado en la encuesta, pero que le habla a la galería como si estuviera hablando con Big Data. Entonces, el Big Data saca todos los cruces que hay en las redes sociales y te dice qué está pensando exactamente la ciudadanía de manera mayoritaria para que tú puedas replicar y decir lo que la gente quiere escuchar. Pero yo la verdad es que no creo mucho en ese tipo de liderazgo. Yo no creo en los liderazgos que van un paso atrás de la masa. Yo creo en los liderazgos que tratan de incidir yendo un paso adelante de la ciudadanía y mostrando el camino, que es un poco lo que ha pasado con nosotros en Recoleta, que, la excelente valoración que tiene de nosotros la ciudadanía es porque nosotros hemos ido haciendo acciones que le hacen sentido y le hemos ido mostrando un camino de cómo puede construirse un país mejor, ¿no? Entonces, primero, no creo que eso pasara. Segundo, una decisión que se toma en colectivo. Y tercero, yo insisto, no le creo mucho a la él, todo lo que ha hecho es muy neoliberal, ¿no? Y quizá si hoy día asume que ha estado equivocado toda su vida y quiere tratar de insertarse en la socialdemocracia, va a tener que alejarse mucho más de su sector, ¿no? Porque su sector no es socialdemócrata. Su sector es profundamente... ¿Tiene que dejar la UDI? ¿Tiene que dejar la UDI? No sé, yo estoy hablando de alejarse ideológicamente de su sector, porque yo en su sector no veo socialdemócratas, no veo nada que se parezca a la socialdemocracia, y además, quiero hacer una observación. Yo tengo sumamente claro que la gente en nuestro país no quiere un segundo gobierno de derecha, pero también tengo medianamente claro que la gente no quiere volver a la socialdemocracia neoliberal que gobernó este país durante 20 años, que prometió una serie de transformaciones que no logró hacer. O sea, yo de verdad creo que este país quiere algo distinto. Y yo dudo, ¿no?, que ese discurso que está desarrollado a partir, yo percibo de estudios de Big Data, y que todos los días dice algo nuevo que va cambiando de posición, y que uno ya no conoce, porque nadie puede saber quién es Lavín, qué va a hacer mañana. Efectivamente yo no le puedo creer, digamos, no. Bueno, pero hay un socialdemócrata que se llama Ricardo Lagos, que ha salido a defender en las últimas horas a propósito de las querellas, que entre esas la que tienes tú en Recoleta contra el exministro de Salud, Mañalich, a decir que Mañalich a lo mejor ha tenido una visión de políticas públicas distinta, pero él no ha cometido dolo. Él se la jugó con una visión de políticas públicas distinta a lo que, por ejemplo, eso no lo dijo Lagos, lo interpreto yo, piensas tú, y por eso estampan la demanda no solamente contra Mañalich, sino contra dos subsecretarios y el presidente Sebastián Piñera. Bueno, don Ricardo tiene todo el derecho a pensar lo que él quiera. Claramente, al parecer, también está muy cerca de esa burbuja en donde vive el sector que hoy día gobierna y que no entiende el dolor de los sectores populares, de cómo fue abandonado su suerte en estos tiempos de pandemia. Nosotros siempre hemos reconocido el esfuerzo que Mañalich hizo por agrandar la capacidad del sistema hospitalario para que nadie quedara sin un ventilador. Pero eso no es suficiente, porque hay solo una parte muy minoritaria de la gente que es capaz de resistir, de los que llegan a la ventilación, ¿no?, y superar ese trauma, y después quedan con efectivamente unas secuelas que son bastante potentes. Entonces, yo creo que aquí está en discusión otra cosa. Yo no sé si el presidente Ricardo Lagos sabe que mientras en la zona en cuarentena, entre el 20 de marzo y el 5 de mayo, los casos subieron 165% aproximadamente, en la comuna de Recoleta subieron 3.400 y tantos %, porque precisamente el señor Mañalich no quiso ponernos cuarentena a pesar que lo estábamos pidiendo y que los números superaban a todas aquellas comunas en donde él había puesto, ¿no? Entonces aquí hubo una discriminación, y la discriminación, aunque el presidente Ricardo Lagos no lo entienda, es dolo. Hay una ley antidiscriminación en nuestro país, ¿no? Y es dolo, y cuando tú discriminas y el resultado de esa discriminación es la muerte en sus casas sin haber recibido atención, es mucho más grave. Entonces, yo puedo respetar la opinión del presidente Ricardo Lagos,
pero creo que él, la verdad, está bastante lejos de la realidad que vivimos las comunas en este tiempo de pandemia, y además también él gobernó sin escuchar a los gobiernos locales, y creo que eso, o sea, estoy hablando de Mañalich, ¿no? Incluso hoy día Mañalich vuelve a mentir, diciendo que en enero, o ayer, ¿no? Diciendo que en enero contactó al alcalde y que los alcaldes no lo pescaron y que no le dieron importancia a la pandemia. Mira, yo le exijo al doctor Mañalich que diga los nombres de cuáles fueron los alcaldes que contactó, porque quizás contactó a los alcaldes de su sector, al alcalde de Las Condes, ¿no? A la alcaldesa de Providencia, y ellos le bajaron el perfil, porque a los alcaldes que yo conozco, que son de centro izquierda, no los llamó ni siquiera para consultar nada, nos negaron toda la información. Entonces, además, Mañalich sigue cometiendo dolo, porque miente para esconder su responsabilidad. O sea, estamos hablando de vida humana, un tema súper delicado, y sobre todo en este mes en nuestro país. Las muertes en Recoleta son responsabilidad del gobierno encabezado por Sebastián Piñera. ¿Ustedes como municipio no tuvieron nada que ver entonces, Daniel Jadwe? O sea, esa es la tesis que nosotros sustentamos. Ya. O sea, cuando la gente... A ver, nosotros conocíamos el estado de la gente que entraba al sistema por la salud primaria, pero se nos negó sistemáticamente la información, cosa que ya no se está haciendo, porque hoy día estamos compartiendo eso, ¿no? Porque de todos aquellos que llegaban de la ISAPRE y de todos aquellos que entraban por el sistema central de salud, y nosotros no podíamos ni ir a atenderlo y el sistema de salud los dejó botados. Muchos murieron en sus casas, ni siquiera pudieron ser hospitalizados. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la justificación que puede tener Mañalich para que alguien que murió no haya sido hospitalizado de manera previa? O sea, yo entiendo que si alguien en el desarrollo de la enfermedad se muere, es porque en algún minuto de ese desarrollo era necesario hospitalizarlo, o no estamos entendiendo todos lo mismo. Claro. O sea, en algún minuto sí, su condición fue crítica y había que hospitalizarlo. Bueno, no se lo hospitalizó. Y la salud primaria no tiene nada que ver en el tema de la hospitalización. Entonces hay responsabilidad. Y yo espero que la justicia determine la responsabilidad y sancione. Porque además te voy a decir algo más grave. Cuando la subsecretaria Daza dice, ¿no?, que vamos a tomar medidas más drásticas, sí, solo sí muere una cantidad importante de chilenos, bueno, yo quiero que ella me defina cuál es la cantidad no importante de chilenos que podrían haber muerto sin tomar medidas más drásticas. 1.000, 2.000, 10.000, 12.000, 20.000, ¿cuánto? Daniel Jadwe, sin maquillaje, sigue avanzando la querella de ustedes de Recoleta, ¿eh? Sigue avanzando. Siguen avanzando todas, ¿ah? Hay ahí una nebulosa en la información, porque además las investigaciones son secretas, y se han hecho diligencias, pero de todas las querellas. Hay una querella de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, hay una querella del senador Navarro, está la nuestra, se han ido sumando otras querellas, ¿no? Creo que se van a seguir sumando además, y las diligencias van en el marco de todas. Pero ¿con qué nos hemos encontrado? ¿Ah? Con que además el gobierno del presidente Piñera obstruye sistemáticamente la justicia. Trató de bajar la querella, trató de cambiar al fiscal y poner un fiscal a dedo, trató de no entregar los correos electrónicos, ni los computadores, ni la información. Entonces, imagínate que la fiscalía tiene que recurrir a la Corte Suprema para que obligue al ministro a entregar la información. Es una intervención de un poder del Estado sobre otro. Eso es obstruir la justicia. Entonces, a mí me dio un poco de risa cuando sale este decálogo del presidente Piñera para la nueva constitución, y en uno de los puntos dice, el Estado... La lupa, alcalde. Oye, ya, no acepto el bullying, ¿eh? No. El Estado debe asegurar la independencia y la autonomía de las instituciones como, y parte con la Contraloría General, y parte, entonces hoy día cuando yo veo que el Estado no colabora, o que el Estado sale a defender a Carabineros que está siendo controlado administrativamente por Contraloría, están interviniendo en todos los estados, en todas las instituciones del Estado, y están irrespetando la autonomía. Entonces eso es muy grave. Y el gobierno, yo creo, le hago una recomendación, que vuelva a sus cabales y a sus funciones, y que efectivamente deje operar a las instituciones, porque está tratando de que éstas dejen de operar. En una querella como la que interpusiste tú,
en Recoleta en contra del presidente y el ministro y los dos subsecretarios, y que haya avanzado como lo está haciendo, vendría a demostrar que la justicia que todos somos iguales ante la justicia en Chile, Daniel Jadwe? No, son cosas distintas. No. En Chile no todos somos iguales ante la ley. Entonces, o si no, pregúntale a los que tuvieron clases de ética después de haber corrompido todo el sistema político chileno. Ya, entonces yo te pregunto, ¿y por qué entonces la justicia permite que esté hasta aquí la situación metiéndole tanto cuco al presidente de la República? ¿Qué crees? No sé, yo no hablo por la justicia. Yo quiero creer que en este caso la justicia está haciendo un trabajo serio, y lo creo. He visto al fiscal de la causa muy preocupado y trabajando de manera muy rigurosa. Me dejó satisfecha la decisión del fiscal nacional de no haber aceptado esta solicitud de cambiar al fiscal que proponía la defensa del presidente, y por lo tanto yo espero que la justicia actúe, porque mira, aquí hay un tema bien relevante, César. La única institución que puede validar las muertes evitables de chilenos y chilenas durante la pandemia es la justicia. No yo, ni el Ministerio de Salud. Yo puedo hacer la denuncia, porque tengo una convicción interna acerca de que hay dolo y hay responsabilidad. Tal como la derecha no puso querella en el 2005 por la tragedia de Antuco y en el 2010 por la tragedia del tsunami después del terremoto, apuntando a las responsabilidades penales y políticas de las autoridades, que hoy día desconozcan lo mismo que ellos hicieron. Yo te recuerdo que durante la campaña del 2013, cuando Evelyn Matei se enfrentaba con la presidenta Bachelet, ¿no? El presidente Piñera presentó un plan de reparación para las víctimas del tsunami, asumiendo la responsabilidad del Estado. Entonces, la misma actuación del presidente en otros minutos avala nuestra querella. La pregunta del millón es, ¿por qué el presidente de la República puede pensar que las autoridades de los gobiernos anteriores eran responsables y no él? Cuando además hay correos y hay información pública que demuestra que aquí el que tomaba todas las decisiones, y esto lo vio todo Chile, al subsecretario, al ministro, diciendo aquí las decisiones las toma el presidente. Entonces, ¿quién es el responsable? Hace tiempo que no escucho dos términos que me gustaría saber si tú crees, Daniel Jadwe, sin maquillaje, que siguen vigentes en nuestro país: enclaves autoritarios y democracia protegida. ¿Siguen vigentes? Absolutamente. O sea, pero mira, te voy a poner un caso súper claro. Hace un par de meses se discutió en el Senado si el agua podía ser transformada en un bien nacional de uso público, ¿no? 12 senadores votaron en contra y 24 a favor, y ganaron los 12. ¿A ti te parece que 12 son más que 24? ¿Y eso cómo se llama? ¿Democracia protegida o enclave autoritario? Es un enclave autoritario, quórum supranumerario, que dificultan los cambios que la mayoría quieren e impiden que la mayoría se exprese adecuadamente, ¿no? A ver, ¿cuáles son los dos conceptos? Y democracia protegida, bueno, el COSENA, el Tribunal Constitucional, ¿no? Permiten solo lo que se hagan los cambios dentro de la continuidad. Son dispositivos de control que no permiten que se exprese la ciudadanía. O sea, cuando una ley que está votada mayoritariamente por los representantes de la ciudadanía en el Congreso y que el presidente la veta o la manda al Tribunal Constitucional para que le quiten partes que no le gustan, ¿qué es? Una democracia protegida, que muy bien la definía el hombre más antidemocrático que yo he visto en la civilidad, que es Jaime Guzmán. Él diseñó una constitución, y así lo dice él en las actas, ¿no? Para que cuando gobernaran los contrarios a la dictadura no pudieran desarrollar su programa de gobierno. ¿Te parece que alguien que diseña todo un modelo y una arquitectura política para que cuando una mayoría gobierna no puede desarrollar su programa política, esa es una democracia protegida? Daniel Jadwe, uno puede arreglar algunas cosas con leyes, ¿no es cierto? Y se vamos a tratar de arreglar este entuerto, vamos a poner una ley para esto, para esto, para esto otro. Pero ¿cómo puedes tú intervenir en el comportamiento humano, más allá de las leyes, para generar un país más decente, un país no corrupto o menos corrupto, etcétera? Entre otras cosas, fomentando el arte y la cultura, que son los que animan el espíritu de un pueblo, ¿no? Aquí el arte y la cultura, las representaciones simbólicas, van construyendo cambio cultural de la mano también de los cambios políticos y de los cambios sociales. Y yo creo que se nota mucho que en nuestro país
la cultura y el arte es un tema que a la derecha nunca le ha importado. Piensa tú que la UNESCO recomienda a los países gastar el 1% de su presupuesto anual en cultura. Nosotros estamos en el 0,37 y más encima quieren recortar 16.000 millones. Entonces yo creo que el cambio cultural requiere de una inversión mucho más potente en arte, en cultura, ¿no? Y de la promoción de valores, ¿no?, democráticos desde todas las esferas del gobierno. Y eso no pasa, ¿no? Pero es fundamental el cambio de las leyes porque en psicología se llama conductismo. Una de las formas de ir generando cambios conductuales es a través del premio y el castigo. Entonces, en las sociedades más maduras también se castiga el comportamiento fuera de norma y se premia de una u otra manera el comportamiento dentro de norma. O sea, si yo voy a ver la pérgola de las flores, ¿tengo la posibilidad de metérmelo en las manos, por ejemplo? Yo creo que cuando uno va a ver la pérgola de las flores y ve cómo se establecían los mecanismos de corrupción, uno se hace más consciente acerca de la corrupción, por ejemplo, en los municipios. Y ahí uno mira y uno reconoce el tráfico de influencia y cómo una autoridad puede hacer cosas que están al margen de sus competencias para favorecer a seres cercanos, amigos, a parientes, o para tomar decisiones que van en beneficio propio. Cuando tú te haces consciente de eso, lo empiezas a rechazar y por lo tanto es fundamental. Alguien me decía la otra vez, que uno hace la pregunta, salió a colación, ¿qué pasa con la administración pública? ¿Qué pasa con los trabajadores de las distintas administraciones del Estado? Me señalaba, mira, hay muchos que son flojos, ¿te has fijado cómo te atienden? Son corruptos, y más encima los van ascendiendo, pasan de, ¿cómo se llama estas cosas? Van subiendo como de rango, ¿me entendido? No, quedan ahí, son... No, César, esa es una caricatura en donde uno no puede generalizar. Porque dentro de los funcionarios públicos, como en la empresa privada y como en todas las organizaciones, incluso en los centros culturales, en las juntas de vecinos, hay gente que hace muy bien su pega a tiempo, preocupado de darle al otro en el proceso lo que requiere para hacer bien su pega también, y otros que no. Y hay algunos que efectivamente son muy eficientes, eficaces y que están preocupados todo el día de servir. Y hay otros que sencillamente... Los que no son eficientes y eficaces y los que no son eficientes no están apernados. Hay sistemas de evaluación, César, que cuando se ocupan con honestidad, con transparencia y con rigurosidad, te permite incluso sacar del aparato público a la gente que no cumple sus tareas. ¿Tú lo haces en Recoleta eso, Daniel Jauregui? Sí, claro. Incluso hoy día estamos en un proceso para verificar si aquellos que llevan más de 180 días con licencia tienen salud compatible con el cargo, porque efectivamente no es aceptable desde la perspectiva del Estado y desde la jurisprudencia que alguien que está medio año completo, ¿no? Con un problema de salud no pueda seguir contratado permanentemente y hasta el infinito, porque eso deteriora la eficiencia y la eficacia, ¿no? Porque nosotros no tenemos la libertad para reemplazar a los mismos trabajadores ni para suplir. Entonces, efectivamente hay una discusión muy importante que dar, pero los funcionarios que actúan mal y a los que no cumplen su tarea, a través de la evaluación, uno los puede sacar. Ahora, hay otra discusión paralela a esta, que claro, dice que en algunas instancias y en algunas instituciones, no pasa en Recoleta, ¿no? La evaluación es un acto absolutamente formal y a todos les ponen 7. Acuérdate, por ejemplo, que Pinochet le ponía 7 al Mamo Contreras en todo. Pero por favor. Y el Mamo, espera, no, es que es un ejemplo, porque el Mamo Contreras dice que le informaba de todo a Pinochet. Entonces imagínate la responsabilidad de mando, ¿no?, de Pinochet, que era informado de todas las violaciones de los derechos humanos y que le ponía un 7 al que se las informaba. ¿Era responsable o no? Y otra crítica a los trabajadores públicos. No, si están los sindicatos los protegen, es imposible sacar a un trabajador público porque están metidos en los sindicatos y los sindicatos reclaman. No. Mira, los sindicatos protegen a los trabajadores que cumplen con la norma. Los sindicatos no tienen ninguna atribución para defender a los trabajadores corruptos y por lo tanto, esos son caricaturas que mucha gente hace sin conocer el aparato del Estado. Perfecto. O sea, a mí me sorprende que alguien diga algo de los trabajadores de la salud primaria en este tiempo. Yo no sé si en el mundo privado alguien hubiera trabajado como han trabajado los trabajadores de la salud primaria, que son trabajadores del Estado y trabajadores públicos, o los que están en operaciones,
Admirable, ¿no? dicho. O los que han estado repartiendo las cajas con el riesgo de sus vidas, ¿no? O los que han seguido en sus puestos de trabajo para hacer que el Estado siga funcionando, mientras todos los que critican, o muchos de los que critican, están en su casa cuidándose y cuidando a sus familias. Entonces yo, mira, no soy partidario ni de estas generalizaciones que son muy burdas, ¿no? Ni de estas caricaturas, porque con caricaturas uno no puede discutir. Y esto es una caricatura, el derecho a la propiedad privada no puede estar por sobre el bien común. ¿Quién dijo esto? Don Daniel Jadwe. O sea, para mí es algo tan evidente, ¿no? Que no es una caricatura. En nuestro ordenamiento jurídico y en el decálogo que plantea el presidente de la República, habla él de la supremacía del derecho de propiedad y dice que nadie puede conculcar la propiedad de otro. Bueno, nunca nadie ha dicho que estemos en contra de la propiedad privada y que la queramos conculcar, ¿eh? Esto es otra de las caricaturas con que se suele discutir. La pregunta del millón es, ¿la propiedad privada es más importante o menos importante que el bien común? La propiedad privada tiene mayor o menor rango que el bienestar de la sociedad. Y te voy a dar tres ejemplos. ¿Cómo se define el bien común? No, sí, es bastante sencillo para ir a los ejemplos concretos. Mira, las concesiones acuícolas a través de las cuales se produjo salmón en la isla de Chiloé eran propiedad de los empresarios. Y ellos pusieron concesiones acuícolas y mataron todo el bioma marino de toda la isla de Chiloé. Desaparecieron una cantidad de especies y hoy día el recurso marino ya no existe. Mataron la pesca artesanal. Entonces la pregunta del millón, ¿tenía derecho esas empresas que eran propietarias de estas concesiones a hacerle ese daño a Chile entero? Yo creo que no. Otra pregunta, los propietarios de los derechos de agua, ¿no? ¿Tienen derecho a presentar al banco los derechos de agua como garantías crediticias cuando en gran parte del territorio no hay agua para el consumo humano? Porque ellos, algunos, incluso como el ministro de Agricultura, tienen derechos de agua que no lo ocupan, pero que sí lo ocupan para garantías hipotecarias o para garantías en préstamos, ¿no? Entonces la pregunta del millón es, ¿puede la propiedad privada estar por encima del bien común? Los propietarios de las plantaciones forestales, porque no son bosques, los bosques son los nativos, ¿no? ¿Tienen derecho a borrar del mapa chileno su bosque nativo, dañando la biodiversidad, porque son los propietarios de la tierra, para poner plantaciones de especies que vienen de afuera y que dañan nuestro ecosistema? Yo creo que no. Y así podría darte 100 ejemplos más, ¿no? El propietario de un edificio, por ejemplo, como esto que yo veo aquí, el Costanera Norte, tiene derecho, porque es propietario de esa tierra, de ese pedazo de tierra. La ley aquí en Chile se lo permite, a poner un edificio que va a tener más de 5.000 estacionamientos y que el gallo está en el último estacionamiento para salir a la superficie. Se va a demorar 1 hora 40 minutos cuando quiera salir, César, ¿no? Y va a generar congestión, contaminación, problemas de salud. Entonces, volvemos a la pregunta original. ¿Puede la propiedad privada atentar contra la salud, contra la biodiversidad, contra el medio ambiente, solo porque es propiedad privada? ¿Te acuerdas de los cisnes en Valdivia, de Celco? ¿Te acuerdas de el glaciar de Pascualama? Que cuando presentaron el estudio de impacto ambiental ni siquiera lo habían puesto en la línea base. Entonces, este tema, que el presidente no entiende, porque no va a entender nada, nunca, porque para él es mucho más importante el derecho de propiedad por sobre cualquier otra consideración, tiene que estar restringido y tiene que estar limitado por el bien común y por el bien de la comunidad. Y yo creo que en eso nadie tiene que ser experto, ¿eh? Tú le preguntáis a cualquier ciudadano y te dice, pero obvio que el bienestar de la comunidad es mucho más importante que la propiedad privada. Y esto no significa conculcarla, ¿no? Significa ponerle límites que tengan relación con el bien común. ¿Y qué pasa, por ejemplo? Me acuerdo que en este mismo espacio, sin maquillaje, alguien te preguntó alguna vez que por qué no se instalaban en Recoleta también supermercados populares, y tú dijiste no, porque esto atentaría contra todos los pequeños negocios del sector y no se puede. Pero yo te pongo la situación país, ¿ya? ¿Y qué pasa mañana si
si los supermercados grandes se quieren instalar, pero en todos los barrios, ¿eso no atenta contra los otros pequeños? Sí, po, pero eso lo permite la ley, po. No una decisión política mía. Ya, ¿y qué harías tú, Penélope? Ahora, escúchame, si todos los almacenes chicos de barrio se coludieran y empezaran a subir los precios, yo lo pongo mañana. Ya. Porque el tema es entender que el Estado debe intervenir cuando el mercado no funciona o no funciona bien o funciona contra el bien común, ¿no? Y en áreas estratégicas de la economía, efectivamente, tiene que intervenir. Ya. Tú comprenderás que no es muy comprensible que Chile venda cobre concentrado y compre alambre de cobre. Claro, claro, exacto. Puta, es como mi compañero Bombo Fica diría, es sospechoso. Ya, ¿No? ya. Entonces, tampoco es muy lógico, no parece lógico, ¿no? Que vendamos litio en bruto y compremos baterías de litio. Ya, ¿cómo llegamos a esa etapa donde se produzca el cobre, y con el cobre también el alambre de cobre? Con un Estado que promueva una economía del conocimiento y una reindustrialización, produciendo encadenamientos productivos con nuestra riqueza. ¿Cómo es eso? Investigación y desarrollo. O sea, yo pondría una empresa nacional del cobre o le daría atribuciones a Codelco para poner un aparato de innovación no solo ligado a los procesos de extracción del cobre, sino que también de producción del cobre. Perfecto. Oiga, Calejado, quiero hablar otro tema sin maquillaje. ¿Por qué no ordenamos el tema, o lo ordenan, mejor dicho, de los pueblos originarios? Estamos próximos al 25 de octubre, vamos a tener una votación, vamos a tener que discutir una nueva constitución, ¿no es cierto? ¿Cómo ves ahí todo el tema de los pueblos originarios? Yo entiendo que se ha ido avanzando en la voluntad política que no existía hasta hace una semana atrás, pero que todavía falta porque hay temas que a la derecha le preocupan mucho. Yo creo que es bueno, César, entregar algunos datos. Nosotros tenemos un total de casi 2.200.000 chilenos que se reconocen como miembros de nuestros pueblos originarios. Tenemos pueblos originarios como el pueblo mapuche, que tiene 1.745.000 personas, los aymaras, que son 150.000, los diaguitas, que son 88.000, y después otros 11 pueblos que están protegidos y reconocidos por la ley. Entre ellos 10 que son nacionales, ¿no? Pero también se reconoce como pueblo originario a los afrodescendientes. La pregunta del millón es que si en términos generales se dice que tenemos casi un 13% de población, deberíamos tener un 13% de convencionales constituyentes que fueran parte de los pueblos originarios. Y aquí es donde empieza la discusión. Si a mí me preguntaran, ¿queremos que participen todos los pueblos originarios? Sí, ¿cierto? Entonces, por lo menos, necesitamos uno por etnia. ¿Están de acuerdo? Uno por etnia son 11, ¿cierto? Pero queremos que sea paritario, que ya lo definimos en la ley. Obvio, entonces tienen que ser al menos 22, un hombre y una mujer por cada etnia. Pero queremos además representar la distinta proporcionalidad, claro. Entonces al pueblo mapuche, que tiene casi un 70% por sí solo de las poblaciones, le tenéis que dar por lo menos 6 escaños más. Y llegaba a 28, en una proporcionalidad que parece absolutamente razonable y básica. ¿Con qué nos encontramos? Con que la derecha hoy día no quiere más de entre 10 y 12, 15. Entonces no alcanzamos a tener paridad en los pueblos originarios, no alcanzamos a tener una representación proporcional, no alcanzamos a tener una representación geográfica, ¿no?, adecuada, y eso yo creo que les complica. ¿Y sabes por qué le complica? Porque ellos dan, una serie de argumentos. Es porque ahí pierden la posibilidad de vetar al Estado plurinacional e intercultural. Entonces, aquí tenemos que tener conciencia que si queremos un país que acoja a todos sus ciudadanos, tenemos que construir un Estado plurinacional e intercultural. Y esto es un proceso. Pero para poder fundar ese proceso, necesitamos reconocer que nuestros pueblos originarios tienen todo el derecho a estar en la Convención Constitucional por sobre los 155 que están aprobados en la ley y que tienen que ser
los 11 con paridad y con la representación que necesitan los mapuches, que son el pueblo con mayor presencia en el territorio nacional. Pero ¿por qué a la derecha podría afectarle? Haznos la lectura, por favor, Daniel Jadue, sin maquillaje, un Estado porque todos los acuerdos plurinacional y multicultural. Porque ellos nunca han estado en acuerdo con esto. Porque ellos son parte de esas identidades asesinas que afirman su existencia negando las de los demás. Entonces el Estado para ellos es chileno. Y todos tienen que ser chilenos. ¿Y qué significa esto? Que entonces en el Estado chileno ponemos a los genocidas como Cornelio Saavedra en las plazas con estatuas haciéndole homenaje y los chilenos que no son chilenos sino que son mapuches tienen que criarse viendo a los que mataron a sus padres, a sus abuelos, a los que incendiaron sus casas, violaron a sus mujeres, les robaron sus tierras, con todo Chile homenajeándolos en las calles, en las plazas. Entonces esto hay que cambiarlo. Y esto efectivamente implica también una revisión historiográfica para poder tener una visión común de la historia, ¿no? Que es lo mismo que nos pasa a nosotros con el tema de los derechos humanos. Chile puede aceptar, por ejemplo, que le sigan homenajeando a los miembros de la dictadura, como el otro día quiso ponerle el director general de Carabineros, una escuela matriz, el nombre de Rodolfo Stange. O sea, yo creo que no, pues si queremos tener unidad, tenemos que reconocer a todos nuestros pueblos originarios, tenemos que reconocer a todos los que han sido víctimas y tenemos que hacer verdad, justicia, reparación y memoria. Y eso parte de entender que en el futuro, en todos los cuerpos colegiados, y va a tener que haber paridad en todos los cuerpos colegiados, en los consejos comunales, en los COSOC, en los consejos regionales, en la Corte Suprema, ¿no? En el Parlamento, por cierto, en Contraloría, en el Consejo de Defensa del Estado. Porque si no, no vamos a tener un Estado plurinacional. Y eso, créeme, que afecta a los intereses directos de un sector de la población que es de derecha y que tiene muchos privilegios a costa del sufrimiento de otros. Pero afecta, Daniel Jadue, sin maquillaje, esta cita de los días miércoles a través del Facebook Live del alcalde Jadue y de Radio Bellavista para toda Recoleta en el 106.1, ¿afecta solamente desde una perspectiva, por decirlo de alguna manera, cultural, o hay intereses económicos también en la posibilidad de un Estado plurinacional y multicultural? Hay intereses económicos, hay que devolver tierras que hoy día son de forestales. Hay que devolver tierras que hoy día tienen propiedad y propietarios que se las compraron al Estado de Chile o a quien sea en ventas que son nulas de derecho. Daniel Jadue, pero esa deuda no está clara con o sin Estado plurinacional, que hay una deuda pendiente con nuestros pueblos originarios. ¿Y por qué no se ha pagado en 200 años si está tan clara? Porque no es un Estado plurinacional. Porque somos chilenos, no somos un Estado plurinacional. No se entiende que en este país existen 12 naciones. 12 naciones. En este Estado existen 12 naciones. Le duela a quien le duela y le molesta a quien le molesta. ¿Y qué porcentaje de la población tiene claro, le gustaría que fuéramos 12 naciones, como realmente somos, dices tú? Mira, la verdad es que cuando uno salió a la Plaza de la Dignidad o fue a los distintos lugares donde se manifestaba la ciudadanía movilizada en la Revolución de Octubre, la única bandera que se veía era la mapuche. Y quizá hay mucha gente que no sabe que hay 11 pueblos reconocidos. Y quizá hay mucha gente que no sabe que ellos también quieren participar y que se merecen participar. Y que la única posibilidad de tener paz social es dándole la participación que tienen. ¿Podemos lograr ese mismo objetivo con una convención mixta o una convención o una votación total de toda la gente que no sea la mitad del Parlamento y la mitad de votación, sino que todos se voten para elegir la nueva Constitución? O sea, yo creo que claramente necesitamos una convención constitucional, porque además la convención constitucional es la única que va a ser paritaria, César. Esto es bien relevante. Si la gente opta por la convención mixta y algunos están interesados en ocultar y en engañar a la gente haciendo sentir que la mixta es la que tiene mitad hombre y mitad mujer, eso no va a pasar, porque la convención mixta se comprende de un 50% de personas elegidas por la ciudadanía, que ahí va a haber mitad y mitad, por lo tanto 25% y 25%, y el otro 50% electo por el Parlamento. Y hay que considerar que en el Parlamento hoy día existe solo un 23% de mujeres
¿no? Por lo tanto, en el mejor de los casos, podría llegar a ser una convención 36-64. Es decir, habrían 2/3 de hombres y 1/3 de mujeres. Por lo tanto, la única opción que asegura paridad, ¿no?, es la Convención Constitucional, y yo espero, demando, invito, ¿no?, y emplazo al Parlamento que efectivamente avance en la aprobación, ¿no?, de los escaños protegidos para los pueblos originarios con esta base. Queremos a los 11 ahí, los queremos con paridad de género, por lo tanto son 22, y queremos que el pueblo mapuche esté representado en la proporción que le corresponde, es decir, que tenga al menos 6 escaños más para poder discutir e integrar y empezar a construir un país que sea plurinacional e intercultural en todos sus espacios. Daniel Jadue comienza a responder sin maquillaje, la cita de los días miércoles. Le consultan a Daniel: ¿hay posibilidades de financiar con la Chifar la investigación de la Universidad Austral para el COVID a partir del anticuerpo de alpacas? No entiendo el nombre de la persona. Adam Des. Acá mi medio pollo me sopla. O sea, estamos abiertos. La Chifar hoy día está financiando el proyecto del interferón chileno, ya lo estamos produciendo. Como no nos dejaron traer el cubano por los prejuicios ideológicos que tiene este gobierno, tuvimos que hacerlo, y ahí está. Lo hemos mostrado varias veces. Este es el interferón chileno que ya está siendo producido y está siendo aprobado para poder ocuparlo y salvar vidas. Y por lo tanto, si hay otra fórmula que asegure que salvamos vidas o que permita indagar, estamos absolutamente disponibles. Hay que decirle a la gente que está haciendo estos experimentos que nos contacten y que efectivamente nos presenten el proyecto para yo poder presentárselo al resto de mis colegas, alcaldes y alcaldesas de todo Chile, que estamos interesados. Esto es lo que tiene que hacer el Estado: promover la innovación y el desarrollo. O sea, hace 6 años atrás, nunca nos hubiéramos imaginado que una municipalidad iba a estar fabricando audífonos populares, fabricando junto con otras municipalidades medicamentos, ¿no? Y yo creo que esto es un cambio fundamental que Chile tiene que entender. De hecho, una de las cosas fundamentales que hay que cambiar es que en la nueva Constitución los gobiernos locales tengan más poder, más autonomía, más financiamiento y más atribuciones y potestades. El interferón chileno que recién mostraste en pantalla, alcalde Jadue, ¿cuándo estaría a disposición de las vecinas y vecinos de Recoleta la farmacia popular? Estamos esperando que el ISP termine de dar todas sus aprobaciones, pero ya es cosa de día. Otra pregunta. Daniel, no pretendo ser pesimista. Sí, lamentablemente, no apoyaron a Gladys Marín. ¿Cómo resolvemos la ignorancia y el anticomunismo instalado en la sociedad chilena? Pregunta Pedro Peñalosa. A ver, Pedro, yo creo que esto es una caricatura instalada desde la dictadura y que no tiene mucho fundamento real. Yo lo he dicho en varios espacios. Cuando uno mira, por ejemplo, los distritos donde los comunistas tenemos diputados, y algunos trataron de amañar lo que yo había dicho, nos encontramos con que en varios de ellos, casi en todos, ¿no?, tenemos las primeras mayorías. Y por supuesto, alguien hizo un cuadro y puso a Boris Barrera, que fue electo con un 1, tanto por ciento, y me dijo: es que eso no es primera mayoría. Bueno, pero es que estaba Carol Cariola en el mismo distrito, que tiene la primera mayoría y que por lo mismo arrastra, ¿no?, al compañero Boris Barrera, y el partido tiene la primera mayoría. Y en el distrito de Camila tiene la primera mayoría, y en el distrito de Guillermo Teller tiene la primera mayoría. Entonces, yo creo que ahí hay un tema que hay que ir haciendo más transparente y honesto, ¿no? Yo creo que esto ha ido cambiando. Hoy día la valoración del partido es 3 veces su intención de voto histórica, y por lo tanto yo creo que hay que seguir haciendo lo que hay que hacer. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Trabajar por el mejoramiento inmediato de las condiciones de vida de la ciudadanía. Si la ciudadanía prefiere a aquellos que no han logrado hacer esto que hemos hecho nosotros, es responsabilidad de la ciudadanía. O sea, a nosotros no nos corresponde tratar de revertir los prejuicios. Einstein decía que era mucho más fácil cambiar la realidad que un prejuicio. Pregunta sin maquillaje Elena Montenegro. Jadue, ¿qué propone como universidad para todos? Bueno, nosotros proponemos una reforma. Oye, no me acuerdo si fue Einstein el de la cita que acabo de plantear. Lo pongo entre paréntesis porque
efectivamente, creo que no fue él, pero efectivamente está, y es una idea que viene desde la discusión filosófica. ¿Qué pienso yo sobre la universidad que pensamos los comunistas? Las universidades estatales deben cambiar su forma de financiamiento y debe ser un financiamiento basal, que asegure su funcionamiento, que asegure sus tres funciones básicas de docencia, extensión e investigación, que asegure una relación con la comunidad y que asegure la gratuidad para todos aquellos que quieran estudiar, ¿no? Pero además, me encantaría poder llevar a todo Chile la universidad abierta, que es una forma de democratizar el saber y que se hace trabajo a partir de trabajos voluntarios, en donde todos los profesores universitarios vayan a todas las escuelas públicas y liceos públicos en todo el país, ¿no? A enseñar lo mismo que enseñan en la universidad, pero sin requisitos, sin pago, y para la gente que no tiene oportunidad de ir a la universidad, para ir generando una sociedad más empoderada, más informada y mucho más educada y capaz de desarrollar un pensamiento crítico. Gustavo Adolfo Segovia pregunta, ¿qué le parece la propuesta del alcalde de Cerro Navia de rebautizar las estaciones de la línea 7 con el nombre de Víctor Jara y Violeta Parra? ¿Deberían rebautizar más lugares con nuestros poetas y artistas reconocidos mundialmente? Menos generales y más pueblo, pone Gustavo Adolfo Segovia. Bueno, eso es parte de lo que yo decía hace un rato. Eso es construir un Estado inclusivo, plurinacional, intercultural, en donde parte de la reparación y la memoria es dejar de hacerle homenaje a los asesinos, a los genocidas, y empezar a hacerle homenaje a las víctimas. Y esa propuesta de Mauro Tamayo, alcalde de Cerro Navia, con quien tengo además una relación de amistad muy, muy antigua, ¿no? Va en esa dirección y yo no solo la apruebo, sino que además la aplaudo y la promuevo, la apoyo. Daniel, quiero preguntarte yo respecto ahora que viene todo el 18 de septiembre. Hay como una sensación, además que a ti te dieron en televisión el título de especialista, me acuerdo, una especialidad médica, de que lo que era infectólogo. Daniel, ¿te acuerdas? Sí, me acuerdo de este periodista falto de respeto que me dijo que yo era el epidemiólogo más Eso, ya. No, pero dejando toda la broma de lado. grande de Chile. Pero existe una sensación, y te lo pido porque tú estás ahí en la base social, tú estás con la gente. Hay una sensación como que estamos en la normalidad, pero esto no ha terminado, como que el virus fuera menos fuerte, pero igual nos podemos contagiar, pero como que podemos salir, pero que ojalá me quede en casa, pero igual salgo. O sea, hay una sensación interna, yo la califico como compleja, como un poquito rara. No sé cuál es tu opinión. Yo recomiendo a todo el mundo que celebre lo menos posible, que si celebran solo en familia, sin invitar más gente. Este no es un 18 común y corriente. Creo que no están entendiendo lo que está pasando, están incrementándose los contagios y está aumentando la velocidad de los contagios, más allá de que hoy día, como conocemos mucho más del virus, César, es probable que suban los contagios sin necesariamente que vuelvan a subir las cantidades de fallecidos diarios. Pero yo creo que hay que hacer todos los esfuerzos por tratar de seguir conteniendo el virus, y eso pasa por la responsabilidad personal cuando la autoridad sencillamente se empieza a relajar y empieza a dar estas señales que para mí son y siguen siendo absolutamente equívocas. Entonces tú dices en casita. En casita, relajarse, reflexionar, descansar, abrazar a los propios, cuidarlos. ¿Los números de Recoleta hoy día qué dicen? Están bastante bien, porque nosotros tenemos un trabajo y aquí hay que hacerle un tremendo reconocimiento a los trabajadores de la salud primaria y trabajadoras de la salud primaria de la comuna. Estamos entregando el reporte de los casos nuevos en un 97% antes de las 48 horas. Estamos trazando casi al 100% de los casos, ¿no? Estamos además haciendo pesquisa activa con más del 56% de los PCR diarios, es decir, en vez de esperar que lleguen las personas con los síntomas a pedirnos el examen, nosotros los vamos a buscar y salimos a buscarlo, y eso nos ha permitido de una u otra manera ir tomando el control en la comuna, pero hay otras comunas en donde efectivamente esto no se ha logrado y está muy por debajo las cifras que necesitamos para
tomar el control de la pandemia, ¿no? Y en esto hay que decir que faltan recursos para poder redoblar estos esfuerzos y que los municipios están hoy día en una situación absolutamente dramática en términos de su financiamiento. ¿Y cómo se resuelve eso? La verdad que se lo hemos dicho hasta el cansancio al gobierno, pero no hay comprensión, porque muchas de las medidas que el gobierno tomó, que son medidas adecuadas, fueron en contra de las arcas municipales. Esto de permitir que las licencias de conducir no se renovaran, que las patentes no se pagaran, que los permisos de circulación no se pagaran, ¿no? Que está muy bien, pero eso generó una caída de más de un 35% promedio en los municipios por la caída de los gastos operacionales y además una caída de los fondos de traspaso que nos tiene bien complicados. Hay algunos municipios que no van a llegar a fin de año pagando sueldo. No, pero yo me imagino que tú tomarás el teléfono, te comunicarás de alguna manera con alguna persona del Ejecutivo y le dirás, mire, pasa esto acá, y habrá algún tipo de respuesta. ¿Cómo Se lo hemos planteado, César, hasta el cansancio, y hay una mesa de trabajo que está en la Asociación Chilena de Municipalidades, con la Asociación de Municipios Constituyentes también hemos hecho llegar nuestra opinión. No hemos tenido ninguna respuesta satisfactoria por ahora. ¿Y tú cómo arreglas las plazas de Recoleta entonces? ¿Cuál es tu experiencia? Bueno, nosotros hemos estado haciendo una racionalización, hemos disminuido nuestros gastos al mínimo indispensable. Hasta el día de hoy hemos tenido el compromiso de no despedir a nadie. Hay municipios que ya han despedido a cientos de personas. Nosotros estamos llegando hasta aquí sin despedir a nadie. Y yo espero que podamos resolver, ¿no? Estamos en esta especie de resurgimiento de la actividad. Han empezado a ingresar más recursos de los gastos operacionales, de los ingresos operacionales habituales, pero todavía estamos muy por debajo, pero no quiero anticipar escenarios. Estamos manejando plan A, plan B, estamos estudiando la posibilidad de endeudarnos después de 7 años donde habíamos ido bajando la deuda. Hoy día, ante la absoluta indolencia del Estado central, yo creo que una de las alternativas es volver a endeudar a la municipalidad. Estamos evaluando. Perfecto. ¿Algo para Vega Central, sobre todo en estos días? ¿Qué recuerdos están tomando como municipio de alcalde? O sea, estamos trabajando con ellos en el cumplimiento de las medidas, pero efectivamente creemos que no hay mucho más que hacer dentro de todo lo que se está haciendo. Mandarle un saludo a La Vega, que se ha mantenido estoica durante todo este tiempo, funcionando, a pesar de todo lo complejo que ha sido esta pandemia. Alcalde Jadwe, agradecerte en el alma, un tremendo abrazo para ti, buenos días también, buena semana lo que queda y a seguir nomás, pues. Nos juntamos el próximo miércoles. Nos juntamos el próximo miércoles, le mando un abrazo a Ricardo y a todos los que han hecho posible esto, y a ti, César, también un abrazo. Oye, y un abrazo a todos y todas quienes nos estaban escuchando y viendo. No les puedo mandar ni responder nada hoy día porque me quitaron el chat. La organización me quitó el chat, ya no veo ni los comentarios ni quienes ingresan, así que voy a ver si la próxima semana puedo tener algo de esta información para poder seguir comunicándome directamente con ustedes, que era lo que me gustaba del sistema anterior. Muy bien, pues. ¿Sí? Muy bien, mi patroncito. Que estés bien, Daniel. Chao, chao. Gracias. Un abrazo, amigo. Chao, gracias chao. A Ricardo Vega y a Fabián Navarro en los controles de la Radio Bellavista en Recoleta. El próximo miércoles nos volvemos